Buenas tardes, yo soy Paula Andrea López. Estoy en el programa de la Universidad UNAD en el programa Administración de Empresas. Este es un trabajo de antropología. Estoy en el código, mi código de grupo es el 269 y estoy en el CEAT José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. El trabajo de antropología nos están preguntando, la primera pregunta que nos hacen es cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. La antropología estudia la sociedad del ayer, estudia la sociedad del hoy, como las relaciones de poder entre pueblos, entre culturas, entre sociedades. Se estudian aspectos físicos, sociales, culturales, los mitos que tienen las sociedades, los comportamientos, las costumbres, sus normas, sus valores. Es un estudio muy especializado es un conjunto de datos muy específico y es muy importante porque esto arroja cuál es la información relevante que sirve para la evolución o nos informa cómo es que cada vez nosotros vamos evolucionando más, aprendiendo culturas, aprendiendo una cantidad de cosas. Los seres humanos vivimos en grupos organizados y sus miembros son nuestros miembros, compartimos formas de comportamiento que tomadas en conjunto constituyen una cultura. En otros países, por ejemplo, tienen en su cultura danzan para alabar a un dios o hay algunas culturas en el África donde hacen un rito de iniciación para los hombres y para las mujeres que dejan ser niños para pasar a ser adultos. O por lo menos en mi cultura es paisa y pues tenemos una cantidad, por decir, la comida es diferente, la forma de pensar es diferente, la forma por ejemplo, la cultura es levantarse temprano, tomarse un tintico, salir a trabajar, eh, son muy responsables, son muy trabajadores, eso no quiere decir que en otras culturas no la sean, pero es más o menos como esa línea y ese patrón que se sigue, que es de ser muy arraigados a su familia, o sea, su familia es lo más importante. La segunda pregunta es ¿por qué la cultura es un concepto central de la antropología? En mi pensar y lo que he analizado en los links que nos dan, porque la antropología es un estudio de comportamientos desde el principio. Y los comportamientos vienen ligados a la cultura. ¿Por qué? Porque hay unas culturas que te dicen o que te enseñan cómo comportarse, cómo comer, qué vestir, cómo caminar, cómo expresarse, cómo hablar. Es algo que no te lo imponen, sino que pues uno va creciendo o la gente o las personas van creciendo y van siguiendo ese ejemplo. Ese estudio de la antropología, ese estudio lleva a que ese estudio a la final pues es la cultura. Por eso para mí la antropología antecede, por la antropología la antecede la cultura. Otra pregunta que nos hacen es ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La sociedad es un grupo de personas conformadas por ancianos, por niños, por mujeres, por hombres y la cultura son las acciones que estas personas o que nosotros tomamos siguiendo unos patrones que son enseñados desde muy pequeños, como por ejemplo la comida, la música, el baile, la manera de vestir, la manera de hablar, de expresarse. Por ejemplo, es muy diferente hacer una comparación sin el ánimo de ofender de un campesino a un citadino. ¿Mm? Un campesino tiene una cultura totalmente diferente a un citadino. Un citadino es pendiente de su celular, de sus citas, de sus salidas, de sus amigos. Un campesino está pendiente de su cultivo, está pendiente de su familia, está pendiente del día a día, de cómo comer. Un citadino está pues pendiente también de su trabajo. Exacto, o sea, no son iguales, son diferentes,
pero son culturas totalmente diferentes. O por ejemplo, no se puede comparar una cultura de un indígena a una cultura de un gitano. Porque todos hacen cosas diferentes, piensan diferentes. La cultura es porque desde pequeños ven y siguen el ejemplo, siguen el patrón. El siguiente punto es cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. La enculturación es el proceso que tiene una persona, que esa persona adquiere las creencias y las tradiciones. Esa es la enculturación, es el proceso que tiene la persona cuando, ya cuando adquiere esa cultura. El relativismo cultural es el punto de vista por el que se interpreta el mundo, por el que se interpreta el mundo como las creencias y los valores, prácticas de un grupo con parámetros, con los parámetros de su propia cultura. Y etnocentrismo es la actitud del grupo, la raza o sociedad que muchas veces presupone la superioridad de los demás y hace de su cultura el criterio exclusivo. Por ejemplo, digamos, un ejemplo, la cultura costeña o la cultura paisa o la cultura caleña toman de sus bases y de su cultura, la ponen superior y a partir de ahí ellos critican las otras culturas diciendo que las otras son menos o las otras no valen o las otras son peores o las otras siempre es como poniendo su cultura por encima de todo. Eh, Espero haya sido práctico el video, realmente eh, eh, espero les haya gustado. Tutor, esto es todo y hasta luego.